Todo comenzó, bueno, mi inquietud por el arte, por el teatro, nació desde niña. Yo inicié cuando tenía 8 años, porque estudiaba en un colegio de artes y como que siempre fui esa niña tímida del colegio que no quería hacer nada diferente, pues como a estar sola en una esquina. De un pueblito del que yo vengo, al final del día no teníamos como tal teatros, es más, no teníamos cine, no teníamos nada. Pero teníamos una iglesia cerca de mi casa donde todos los domingos se hacían representaciones de la Eucaristía. Ahí como que empezó mi trayectoria, estuve en varios grupos de teatro desde que tenía 8 años, me encantaba ir a clases de teatro los sábados, estar con gente que estudiase teatro y arte. Después inicié mi carrera en la Universidad del Bosque, estuve allá 2 años. La vida me llevó por caminos en los que cuando egresé me tuve que aislar un poco del arte dramático en cuanto a estar a un escenario, pero también tuve una oportunidad muy bonita que fue entrar a la parte de gestión cultural. Yo nunca me veía como en teatro comercial o en teatro que fuera para shows como de Navidad o cosas así. Yo siempre me he visto en cámara y siempre me he visto en cine y siempre me ha apasionado el cine. Incluso por eso decidí estudiar también cine. Yo hacía las dos carreras, arte dramático y cine, porque decía, si entiendo lo que hay detrás, tal vez lo pueda hacer adelante. Yo jamás había vivido un rodaje en primera y en segunda no tenía idea de lo complejo que era. Todos estábamos ya cansados y resulta que me toca la última toma. Ya todos estábamos cansados, el equipo ya se quería ir a su casa, entonces, bueno, Clau, te toca. Era decir dos líneas, y yo no podía, no me salían. Ya que en Colombia, puntualmente en Medellín, no hay todavía esa educación de actuar ante cámara. Lo primero para mí, para crear un personaje, es tener algo en común. Es decir, es claro también la parte de que no vas a juzgar a un personaje, pero sí me parece importante, primero que nada, conectar con la narrativa del guión. A mí me nutre mucho saber el universo del personaje, de dónde viene, como todos los antecedentes dados, que es como la metodología de Stanislavski un poco, pero sí como esa indagación de inventarme si no sé de dónde viene, cuál es su familia, qué lo mueve, qué no lo mueve, qué color tiene, qué textura, o sea, darle mucho detalle a la parte investigativa para yo crearme como un mundo imaginario y ya ver desde la exploración a qué llego. Si yo no conecto con el personaje, no me van a hacer para quererle dar vida, para querer interpretarlo. Entonces esa es la primera, que el personaje realmente me despierte, sobre todo curiosidad. A mí lo que más me gusta de ser actriz es precisamente poder aprovechar a cada personaje para explorar algo nuevo, un mundo nuevo y seguirme conociendo a mí como humanidad a través de ellos, ¿no? Lo creo, no a partir de la memoria emotiva, pero sí que me gusta mucho entrar como, tal vez, no sé, vas a ser un drogadicto, pues no me voy a ir a fumar drogas ni nada de eso, pero sí ver cómo esas personas que viven en ese mundo lo hacen. Y eso me empieza a nutrir y a dar mucha información. Entonces cuando yo me nutro de información, como que tengo un montón para brindarle al personaje. Me acuerdo mucho de lo que dice, por ejemplo, Lee Strasberg en la metodología que él implementa, que más allá de que el método, como se cree, es ir a, por ejemplo, voy a interpretar a una bailarina con anorexia. Tengo que hacerme anoréxica durante medio año para poder entender el personaje. A ver, esa es una decisión del actor. Y es abrupta, pero no es necesario llegar a esos límites. Uno tiene que buscar en su propio bagaje de vida y decir, vale, pues por ejemplo, yo recuerdo que alguna vez me enfermé del estómago horrible, ¿no? Entonces, claro, yo puedo asociar esa sensación de haberme enfermado del estómago horrible con la sensación de no comer. Y creo que eso es justamente lo que enriquece y hace a cada personaje tan auténtico y distinto. Es lo que le da la esencia, que así cualquier otra actriz interpretara a esa misma bailarina, sería una bailarina completamente distinta. La primera fue en el rodaje, que no me salía la frase final y ya todos se querían ir a su casa. La segunda fue cuando tomé un diplomado precisamente sobre el método con David Strasberg, el hijo de Lee Strasberg, y yo dije, claro, yo la voy a romper y le voy a demostrar que soy una gran actriz y tal. Hicimos una escena frente a cámara y a mí me paró el gran señor Strasberg y me dijo, eso que hiciste fue falso. Y yo quería que me tragara la tierra. Y yo, por favor, no. Y sí, porque ya después cuando vi el resultado en cámara, esa es mi voz, así hablo yo.
Lo mismo me pasó en cámara. Me vi actuar en cámara en un plano, en un primer plano, y fue como, ¡ay! ¡Ay! ¿Y esa Rosa de Guadalupe qué? Con todo el respeto a la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero era como, uy, me veo muy falsa. Y yo sentía que yo le estaba dando todo y yo sentía que era... Y no. Entonces ahí fue que me di cuenta que necesitaba implementar nuevas estrategias. Para mí fue muy abrupto, porque no solo fue como cuando llegué aquí a la escuela de Thai, sino que cuando se da lo de pandemia, el teatro toma un nuevo lenguaje que es clases por cámara. Y aparte de clases por cámara, a mí se me abrió una gran oportunidad y fue que me contactó un representante y me empezó a mandar castings. Yo jamás había hecho un casting. O sea, yo había hecho obras, de pronto castings para obras, así, pero jamás me había puesto un celular y grabar ahí algo actuado. Entonces llego yo y envío el primer casting, pero antes de enviarlo lo veo y yo digo, ¡ush! Esto se ve como súper melodramático, no sé, o sea, se veía muy exagerado el gesto y todo. Entonces ahí empieza como mi búsqueda de hacer cursos para cámara, empezar a estudiar cine. En pandemia fue que dije, voy a estudiar el detrás para ver cómo lo hago adelante. Cuando llego al máster, me doy cuenta que es cambiar muchas cosas, y más que cambiarlas es transportar eso que ya sabes al servicio del audiovisual, pero desde la contención. No esto que nos dicen menos es más, sino todo esto te nutre un montón y más es más, siempre va a ser más, pero hay que contenerlo y transportarlo al interior. Pues soy Jorge Muriel, soy actor y director y también profesor en la Escuela Thai. En la Escuela Thai doy la asignatura de Biopic dentro del máster de interpretación cinematográfica. Pues mira, es cierto que cuando me ofrecieron dar esa asignatura, yo consideré mezclar diferentes técnicas que en realidad ayudaran al alumnado a encarnar un personaje real. Entonces, en realidad no utilizo como una técnica única, sino una mezcla de ejercicios que he ido encontrando a lo largo de mi formación y de mi experiencia actoral. Es cierto que si tuviera que rescatar una, la fundamental para mí es un libro de Susan Baxon, que es una pedagoga americana, que tiene una escuela en Nueva York que se llama Black Nexus. Y de ahí rescaté, porque ella trabaja mucho también los personajes reales. Ella trabaja como la forma de que un actor pueda aprender a empatizar con el personaje es utilizando un personaje real, como para trabajar un poco el espejo entre tu propia persona y la personaje a interpretar. Y ella considera que al ser un personaje real te puede ayudar como actor a que no es algo imaginado, como a realmente encontrar elementos donde anclarte. Y es verdad que de ahí yo rescaté los 3 ejercicios fundamentales que trabajamos en el Biopic, que son la máscara, el animal y el momento íntimo o la herida del personaje. Un poco por sintetizar de una forma muy burda y muy simplista la psicología del ser humano, que es cómo nos comportamos socialmente, como de cara a la galería, eso sería la máscara de tu personaje, cómo se muestra tu personaje desde su deseo, que sería el animal, lo que realmente le mueve por dentro para su objetivo vital o su deseo en una escena o en un monólogo, y el animal nos ayuda como a entenderlo desde lo físico y desde la mezcla entre la libertad emocional y la libertad física. Y una última capa que sería el momento íntimo o la herida, como para conectar verdaderamente con el motor primario y la verdadera identidad y esencia de la persona. Hablemos del proceso de Biopic, de cómo fue el primer ejercicio. Bueno, cómo fue elegir al personaje más bien. Bueno, sí, creo que era una decisión fundamental porque no era como elegir a cualquiera porque te parezcas físicamente a él, sino como una persona que te inspire. Y, o sea, para mí,
o lo que a mí me quedó de cuando nos reunimos como por primera instancia con Jorge, que iba a ser el director, fue esto de aquella persona que está diciendo eso que tú quieres decirle al mundo, o sea, que tenga tu discurso. The world is broken because we're broken. Yo ya sabía quién quería, pero igual divagué, como nada, de pronto no, de pronto sí, por cosas como yo no me parecía en nada a Babila de X. O sea, Claro. físicamente es una mujer afrodescendiente, con su pelo afro y todo eso, y yo decía, es que me va a costar un montón parecerme a ella. Incluso con las vivencias, ¿no? Pensando en personajes como en mi caso María Félix, que ya falleció y tal. Todo lo que hay detrás de esa máscara del personaje que ella le vendió al mundo, ¿no? De esta mujer fuerte y tal. Yo creo que justo elegir el personaje fue desde que de su vulnerabilidad conecta con mi vulnerabilidad. Exacto. Hago un voto de fe y de razón para que las mujeres mexicanas ya no se queden calladas. Como esa parte humana que es más allá de lo que socialmente se presentan. Eso era lo más importante, como conectar con esa humanidad. No eres tú siendo de ti mismo. Entonces, claro, por ejemplo, lo primero que fue máscara del personaje, la primera actividad, claro, que fue lo bonito de estar con Jorge, ¿no? Como ir construyendo el personaje capas por capas. Exacto. Entonces, máscara del personaje, yo recuerdo que lo primero para construirlo fue ver entrevistas donde ella estaba así fuerte, recia, todo, y que aunque a veces el entrevistador le quisiera sacar así como sus trapitos al aire, como decimos en México, ella lo bajaba, e incluso era tan imponente que era difícil que se le quisieran poner al tú por tú. A mí hay algo que me costó y es identificar su máscara, ¿sabes? Porque es una persona como tan sincera, tan bien puesta. Claro, y es que ha tenido unas experiencias tan tesas de vida que a ella ya no le interesa mostrarse como no es ante el mundo. Entonces ya cuando llegó al personaje del animal, yo estaba buscando lo visceral, o el dolor, o lo que la movía. Cuando Jorge me dice, es que eres una diosa, siente el poder, porque es que ella ya sufrió, no tiene que sufrir. Y sentirme diosa desde el cuerpo, sentirme diosa desde soy mujer, desde validarme como mujer yo, actriz, Verónica, fue un cambio de la perspectiva del personaje muy teso. Y es que aquí viene algo, y es que se fusiona personaje con el yo actor, porque el biopic es prestar de ti para que el personaje te atraviese. A mí me pasaba que, claro, la guía de Jorge era fundamental, pero era muy fácil desbordarse, era muy fácil irse. Yo recuerdo, y cuando veo ese fragmento del video en el que Jorge me dice esta parte de follar y de que eres hombre y ahí está tu papá, ¿y qué le dirías a tu papá? Y yo, pues le escupí, o sea, y escupirle, y eso fue instintivo, ¿no? Que curiosamente los caballos suelen escupir. Entonces, eso vino de no sé dónde, pero después me vienen con, bueno, y ahora fóllatelo, ¿cómo te lo follas? Y entonces yo me fui, y ahí yo me desconecté del animal porque ya no pensaba fornicarme al sillón como no había un caballo, porque pensé que yo tenía que ser una yegua. Ajá. Entonces era como, no, es que la yegua. Entonces mi cabeza se fue y me desconecté. Porque lo que me hace como a darle razón a lo que era instintivo. Sí. Que eso pasó un montón. A mí con el personaje, bueno, yo sí no me desconecté, pero sí me pasa algo, y es que ahorita veo el video y es muy diferente a como yo me sentía en un trance, como que todo el mundo me dijo después, es como, wow, qué viaje hiciste, y yo también sentí ese viaje, ese cuerpo, yo me sentía que estaba bailando ritmos que jamás había bailado, que el cuerpo se iba de aquí a allá, y veo el video y literal estoy como en una misma pose, pero haciendo así, o sea, no es como tú lo vivencias, y eso también hay que como que separarlo, porque claro, la razón lo mata mucho, y donde yo hubiera visto ese video después de haber pasado a lo otro que seguía, que era la herida, pues yo me hubiera bajoneado un montón, porque también hubiera dicho, ay, pero yo me sentía así, y esto no fue lo que yo sentí. Y claro, es que lo que tú sientes durante la vivencia es una esencia como muy mágica que tiene que perdurar durante el proceso de creación del personaje. Total. Para mí lo importante es que el actor y la actriz encuentren herramientas que les ayuden en su carrera profesional. Entonces, para mí es más importante trabajar esa creación de personaje, por supuesto,
ideado para un resultado cinematográfico. Yo creo que hay una parte fundamental que es la misma, que es la identificación del actor con el personaje. Creo que hagas teatro o hagas cine, para mí hay algo de vincularse y entender a la persona a la que estás encarnando. De la herida salió un proceso muy bonito que no había vivido en escena y es conectar mi yo espiritual de Verónica como actriz con esa Viola espiritual y su niña interior y honrarlas niñas porque honré tanto a la de ella como a la mía. Y es un trance que es como que tú al final del ejercicio de lo íntimo, no sé qué se suelta, no sé qué se libera, pero yo no me sentía, o sea, me sentía como libre de muchas cosas y fue como hacer clic, aquí llegué al personaje. Esa es Viola. Entonces cuando termina el proceso, Jorge me dice, di el texto, y me empieza a decir, you're worth it, you're worth it. Y yo como que repetía las palabras. Y él decía, because I am an actress. Entonces decir, yo soy actriz, para mí fue como, uff, es que esto, por eso yo elegí Viola Davis, porque yo quería validar a una actriz y yo quería decirme que esto sí vale la pena. Pues, por ejemplo, yo para la herida, claro, entonces ya es la parte vulnerable de la persona que fue, ¿no? De cómo se vendió a la sociedad, ¿no? Ya es como lo que le da el alma, lo que le da toda la forma. Y entonces yo pensaba en esta mujer, María Félix, que también atravesó una de cosas complicadas, la muerte de los esposos e incluso el haber lidiado relaciones tóxicas, pero a mí lo que me conectaba mucho con ella era justamente que era una mujer muy revolucionaria, y pese a que incluso su papá o la familia y el entorno le decía, ¿estás mal?, ella dijo, no me importa, y logró lo que logró porque justamente rompió todas esas reglas. Pero en esta ruptura de reglas, ella tuvo una humanidad muy frágil. Y entonces también hubo detonantes en su vida súper complicados, como la muerte de su hermano, que era la persona que la anclaba a querer formar parte de una familia tradicional. Ya no estaba en la ecuación. Entonces ahora sí tocaba poder ser ella su prioridad y su libertad, pero bueno, yo creo que ahí ya también hay todo un discurso, y entonces fue como abordarla a ella desde esta permitirse llorar, porque si algo está claro es que a María Félix jamás en la vida se le vio llorar ante cámara más que para un personaje. Para concluir, ¿no? Es como entender esta parte que es la creación del personaje y entonces cómo se traslaba en cuanto a el imaginario del personaje ya en escena. Ya, y que se construyó por capas, eso me parece muy importante resaltar, porque no es como los pasos que normalmente uno ve, que es como haz las preguntas y ponlo en escena. No, esto tiene ya una profundidad que te conecta con el más allá, con yo le llamo como un limbo artístico, no sé, es como pasar al otro lado, hacer el trance, transmutar de lo que es lo que tienes, lo que te dan, a lo que es en sí el personaje. Listen to me. Just listen. You are worth it. Okay? I will do it again. You are worth it. But do you really understand what that means? It's a beautiful reminder to us all that we have worth. Tú no lo has visto. Pero él tenía sus ojitos inundados de lágrimas. Y me miraba. Y a pesar de eso, para mí siempre van a ser los ojos más hermosos que yo haya visto. Mi Pablo. ¿Qué conservo y qué voy a necesitar modificar y readaptar? Y esto te va a llevar a ser un actor versátil, ¿sí? No te limita, te enriquece. Vas a seguir rompiendo fronteras. Es muy difícil como actor uno verse tan vulnerable porque la cámara lo exige así, una vulnerabilidad mucho más grande que la que tienes en teatro. Y da mucho miedo al principio, pero no tengas miedo a hacer lo que eres y prestar tu cuerpo desde lo que tú tienes para transportar la vida de ese personaje.
no primamos la honestidad emocional. Entonces, hacerlo delante de una cámara, a veces lo que salen son los miedos del propio actor más que del propio personaje. Entonces creo que hay que atreverse, disfrutar, abrirse y abrazar lo que somos.